yo mismo lo toqué. Bueno, la Biblia me dice, el que me creó, el que me hizo, me lo dio por escrito para que no entre en confusión, para que Babilonia no me confunda. Me dijo que los muertos nada saben, que su memoria es puesta en el olvido. Y después me encuentro como 60 versículos más que me dicen que cuando una persona se muere, se duerme. Y luego me encuentro otro versículo allá en el Salmo 146, versículo 4, que me dice que cuando una persona se muere, ese día la persona deja de pensar. Es decir, eso es verdad, ¿qué cosa? Absoluta. Pero entonces me dice, pero pastor, hay una cita del rico y Lázaro, que ya no se lo prediqué el sábado pasado, ¿no? Pero dice, el rico y Lázaro, ahí está en la Biblia también. Bueno, ¿por qué el rico y Lázaro no es verdad absoluta y los otros versículos sí? Bueno, te voy a decir por qué. Porque los otros versículos te está hablando de la muerte específicamente, de eso está hablando. Y el rico y Lázaro no está hablando de la muerte, el rico y Lázaro está hablando de otra cosa. Y ahorita quiero que entiendas lo que es una verdad y lo que es una verdad relativa, para que aprendas a distinguir la diferencia entre uno y otro. Hay verdades relativas y hay verdades absolutas. Una verdad absoluta, cuando Dios te está hablando específicamente de un tema, tú la puedes considerar verdad absoluta. Ok, entonces yo le digo, mira, evidentemente, si el momento en que tú te mueres dejas de pensar, esa experiencia que tú tuviste no es exactamente lo que pasó. Ahora tengo que explicarle qué fue lo que él pasó. Y entonces me doy cuenta que lo que él tuvo en el mundo del espiritismo se llama una proyección mental. ¿Qué cosa dije que es eso? Una proyección mental. ¿Cómo es una proyección mental? Mira, esto es muy común en el mundo del espiritismo. Las personas que practican meditación trascendental o que practican yoga o cualquier otra cosa le llaman viaje cósmico. Un viaje cósmico es la impresión que tienes de que sales de tu cuerpo y que fuera del cuerpo tú tienes alguna especie de experiencia, ya sea que vas caminando, por ejemplo, sales volando por las escaleras, y yo sé lo que te estoy hablando, abres la puerta, sales de tu casa, te vas caminando por el pasillo, das vuelta a la esquina, caminas 2 cuadras, luego te diriges a la terminal del tren y pasas al lado de la gente y la gente no te ve. Tú los ves, los oyes, sabes lo que ellos están pasando, pero tú vas caminando, te vas a la estación del tren, te sientas donde está la estación del tren y empiezas a ver unas sombras que se acercan, ¿verdad? ¿Y cómo es esa experiencia? Bueno, después te cuento, es otra cosa. ¿Es posible eso? Sí. La gente que practica la meditación trascendental puede llegar a tener ese tipo de experiencias. Y claro que a la gente les interesa, dice, oye, pues me puedo meter en la casa de un amigo y puedo ver lo que mi amigo está haciendo sin que se dé cuenta. Es otra cosa impresionante lo que te estoy mencionando aquí, pero ¿qué es realmente lo que está ocurriendo? Te voy a decir lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que vino Satanás, y voy a usar aquí a Noé de ejemplo. Satanás, que es un ejemplo. El momento en el que tú estás, este es un ejemplo, el momento en el que tú estás medio inconsciente, pasando del consciente al subconsciente, viene Satanás y te conecta a tu cerebro unos cablecitos. No, tú no. Viene y te conecta unos cablecitos. Y automáticamente comienza a pasarte una película, ¡pum!, una proyección. Un demonio toma la cámara y empieza a viajar, y todo lo que está viendo la cámara se es transmitido a tu cerebro. Bajas por las escaleras, abres la puerta, sales caminando, pasas al lado de la gente, obviamente el demonio no lo ve nadie, pero todo eso que está viendo el demonio es transmitido a tu cerebro. Cuando tú despiertas, tú piensas que tú eres el que está caminando, porque todo está transmitido en tu cerebro. Lo que estás teniendo es una proyección mental. Con esa proyección mental te fuiste al infierno, Satanás te agarró, te llevó, finalmente te escapaste, es una película. Y eso puede ocurrir, obviamente, en el momento en el que estás entre el trance, entre pasar del consciente o al subconsciente o al revés del subconsciente al consciente. Cuando estás semidormido o semidespierto, es el momento ideal en el que puedes tener todo este tipo de visiones, muy parecidas a los que son los sueños. Cuando tienes un sueño, por ejemplo, lo ves tan real porque lo estás sintiendo, pero realmente estás en tu cama, no hubo ningún movimiento, no te saliste, todo es una proyección mental. Esto es algo muy común que Satanás utiliza. ¿Cuál es el problema cuando las personas sujetan su mente a un tipo de proyección mental? Al principio Satanás te divierte, después Satanás toma el control de tu mente y te conviertes en una persona poseída por él. Por eso es una experiencia terrible, pero eso es algo que puede ocurrir y ocurre muy a menudo en las personas que tienen ese tipo de experiencias. Personas que quedan en coma o personas que pierden la conciencia, ese tipo de personas generalmente Satanás las usa para que tengan ese tipo de proyecciones. Y esas personas van y esparcen el rumor y cuentan lo que vivieron en ese tipo de etapas, y el resultado es que la gente comienza a basar su fe en ese tipo de experiencias. Tenemos aquí personas que basan su fe en una verdad no absoluta, en una verdad que puede ser
manipulada, en una realidad que puede ser manipulada por un gran engañador. Por eso Dios nos dio por escrito, para que Satanás no pudiese engañarnos. Nos dijo, mira, cuando te mueres, tu memoria es puesta en el olvido. Así que tú puedes saber que eso que estás viviendo es una proyección, no es verdad, no es realidad. De esa manera, la verdad absoluta te hace libre del engaño y te hace libre de que Satanás pueda atraparte. Por eso es muy importante identificar lo que es la verdad absoluta. Miren, en el caso de la hermana White, por ejemplo, ella tuvo una experiencia con un falso profeta. Ahí la tenemos en la pantalla. En esa carta 66 de 1894 nos cuenta la historia. Tú la puedes encontrar también esa historia en Mensajes Selectos tomo 2 o en el tomo 3, no recuerdo exactamente cuál de los dos, pero está en la carta 66 de 1894. Un día estaba la hermana White, estaba en Australia, y vino un joven, dice la Biblia, un extraño para todos nosotros, pero que profesaba ser un hermano de Victoria, Australia. Dice que pidió ver a la hermana White, pero como era muy noche, la hermana White le dijo, mira, no tenemos tiempo hoy, quédate a dormir aquí, mañana te invitamos a desayunar. Y sí, pues el muchacho se quedó ahí en casa, vino el momento del desayuno, y bueno, en la mañana cuando estaban todos teniendo el culto habitual, matutino, dice, cuando nos disponíamos a atender nuestros diferentes trabajos, este joven se puso de pie y con un gesto dominante nos pidió que nos sentáramos. El muchacho se paró y les hizo así. Todo el mundo se sentó, pues, para ver qué es lo que tenía que decir el muchacho. Y entonces el muchacho les dijo, con el gesto dominante dijo, ¿tienen ustedes algún himnario? Vamos a cantar un himno y luego después les voy a dar un mensaje. Y la hermana White, obviamente, así es media, en eso nos parecemos a la hermana White, no nos gusta que haya un montón de preámbulos para poder llegar al momento del tema, ¿no? Dice ella, vamos a cantar un himno de 5 o 10 minutos y yo tengo mucho trabajo, dice, porque cantemos un canto y luego después de eso va a querer orar y lo va a dar un tema, ¿verdad? Dice, la hermana White dice, no, joven, si usted tiene algo que decir, tiene algo para nosotros, dénoslo ahora, dice, porque tenemos un montón de correspondencia que tenemos que despachar a los Estados Unidos y no tenemos tiempo que perder. Él entonces comenzó a leer algo que había escrito. Fíjense, sacó una hoja. Quiero que noten que esto era premeditado con alevosía y ventaja. El muchacho traía una nota de algo que había estado ocurriendo en su mente. Esto lo había estado rumiando por varios días. Entonces él se levanta y comenzó a leer algo que él traía apuntado. Y dice ahí, dentro de las cosas que decía, declaraba que el juicio había comenzado sobre los vivos. Les dijo, ahora el juicio ha comenzado sobre los vivos. Sacó una hoja y dijo, ¿saben qué? El 15 de octubre, no, esa es otra, ¿verdad? El 15 de octubre Jesús bien, no, ese es otro. No, me confundí, perdón, de persona, pero bueno, él está diciendo que el juicio ya ha comenzado sobre los vivos. Nota, y entonces la hermana Juan se le queda oyendo así con cara de, ¿what? ¿verdad? Y entonces él empieza a decirles que lo escuché mientras proseguía, dice la hermana White, finalmente le dije a mi hermano, usted no está exactamente en sus cabales. Diga claramente cómo su mensaje nos afecta a nosotros. Diga por favor, ¿en qué nos afecta? Permítanos saberlo de inmediato. Dime en qué me afecta a mí, que yo no entienda que Jesús fue engendrado. ¿En qué me afecta? O sea, tú crees en Jesús, tú crees en Dios, yo también. ¿Crees en Jesús? Yo también creo en Jesús. Creo que Jesús es el Hijo de Dios, también lo creo, verdaderamente, y le he entregado mi vida al Señor Jesucristo, a Jesús. Si te molesta que diga Jesucristo, también le he entregado la vida. ¿En qué me afecta que yo no entienda si Jesús fue engendrado o no? Algo que tiene que ver con el infinito, la eternidad. ¿En qué me afecta que lo entienda o no lo entienda? Ahora tú me dices que el Espíritu Santo no es exactamente lo que yo creo. Bueno, tú crees que hay un Espíritu Santo, yo también creo que hay un Espíritu Santo. ¿En qué me afecta si el Espíritu Santo es Cristo mismo? ¿En qué me afecta? Dime cuál es el mensaje para mí. O sea, no es algo que yo quiera entender, algo que, si ustedes lo entienden porque tiene que ver con asuntos infinitos, y si tú siendo finito entiendes el infinito, bueno, felicitaciones, pero yo siendo finito no puedo entender algo que tiene que ver con la eternidad, algo que tiene que ver con Dios, me parece un misterio. Entonces la hermana Juan le pregunta al muchacho, bueno, ¿y en qué nos afecta? O sea, ¿qué tiene eso de ese mensaje importante? ¿Que va a hacer alguna diferencia entre mi salvación? El ladrón en la cruz no sabía nada acerca de Dios y de Cristo y del Espíritu Santo, y como quiera va a estar en el cielo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces en ese momento el hombre se queda así como confundido y le dice, bueno, ¿en qué nos afecta? ¿Qué esperas que hagamos? Entonces él dice, bueno, su mente dice, está demasiado tensa, dice.
usted no comprende mal su trabajo. Mucho de lo que ha dicho está de acuerdo con la Biblia y creemos cada palabra de ello, pero usted está muy alterado. Por favor, diga lo que tiene para nosotros. Entonces el muchacho se puso de pie y dijo, tienen que empacar porque Jesús viene el 15. Ah, no, perdón. Tienen que empacar y trasládense inmediatamente a Battle Creek. Y la hermana White dice, bueno, ¿para qué? Tenemos mucho trabajo aquí. Tenemos que mandar muchas cartas, hay mucho trabajo que tenemos que hacer en este lugar. Cuando nuestro trabajo esté terminado, entonces vamos a ver si tenemos que irnos a Battle Creek o no. Y entonces el muchacho queda así, bueno, tenemos mucha hora que hacer aquí. El Señor nos dirá a su tiempo que debemos trasladarnos a Battle Creek, en vez de enseñarle a usted cuál es nuestro deber. Lo dejé para que el hermano Starr se hablase más con él, mientras yo reanudaba mi tarea de escribir. Le dijo el hermano Starr que cuando la hermana White le habló tan amablemente y sin embargo con tanta autoridad, comenzó a ver que había cometido un error. Que las impresiones que lo habían impulsado fuertemente, repito una vez, las impresiones que lo habían impulsado tan fuertemente no eran consecuentes ni razonables. ¿Qué dijo que eran? Impresiones. Lo habían impulsado fuertemente, no eran ni consecuentes ni eran razonables. Los verdaderos adoradores van a adorar al Señor en espíritu y en verdad, es decir, van a entender cada punto, cada parte importante. Es importante que entendamos, o sea, tenemos que entender cómo va a ser que Dios te va a poner como prueba de fe o como prueba de salvación un asunto desde la eternidad que ni siquiera los ángeles lo entienden. Algo que la misma palabra de Dios le llama el misterio de la piedad. O sea, ¿cómo se van a poner las personas a ponerlo como una prueba de fe y de salvación? Pero bueno, por eso dice que tiene que ser razonables. Tiene que ser razonables. Aunque nuestra familia es grande, integrada por 10 miembros, además de 3 visitantes, decidimos que este joven permaneciese con nosotros por un tiempo. Ahora, ¿por qué la hermana hizo tal sacrificio? Bueno, por amor a la iglesia. ¿Por qué hizo tal sacrificio? Dice, no nos atrevimos a permitir que fuese con otras personas que lo tratarían duramente y lo condenarían. Ni queríamos que repitiese sus revelaciones, entre comillas. ¿Cuál iba a ser el problema de repetir sus revelaciones? Que iba a conseguir adeptos. Iba a conseguir adeptos. Miren, hermanos, la iglesia adventista está llena de gente amargada, gente emproblemada, que no están buscando más que la oportunidad para levantarse contra la iglesia y sacar sus sentimientos de amargura, canalizarlos. Están a punto de explotar. Están enojados con miembros de iglesia, están enojados con dirigentes y están enojados con nosotros, los dirigentes, los pastores. ¿Por qué? Porque somos muy malos los pastores, porque sí es cierto, todo el mundo tenemos pata de la cual cojeamos y tenemos un montón de problemas. Pues sí, claro que sí. Pero entonces hay un montón de gente que está deseando levantar la mano en contra de la iglesia, y cuando este tipo de cosas salen, es el momento propicio con el cual ellos pueden canalizar y sacar todo lo que tienen adentro, y de esa manera se pueden unir a este tipo de grupos. Por eso la hermana White dice, no queremos que repita sus revelaciones. Dice, quedará un corto tiempo con nosotros, así podremos asociarnos con él, y si es posible conducirlo por sendas seguras. ¿Cuáles son los rectores de la verdad? ¿Cómo podemos saber si algo es verdad o no? Bueno, las verdades absolutas. Número 1, los 10 mandamientos, la ley de Dios, rector de la verdad. Si lo que esa persona te está diciendo está de acuerdo con los mandamientos, ese es el primer rector de la verdad. Si no está de acuerdo con los mandamientos, tú puedes saber que es mentira. Isaías 8:20 dice, a la ley del testimonio, si no dijeren conforme a eso, olvídate, eso es mentira, eso no tiene nada que ver con la realidad. Y número 2, el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Bueno, lo que los otros profetas han dicho, lo que la hermana White dice. Tiene que estar de acuerdo, todo tiene que ir de acuerdo con lo que dice uno y lo que dice otro. Estamos hablando de fuentes de revelación, y estas son fuentes de revelación absolutas. ¿Ok? Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios, y son verdades universales. Aquí en China, matar es malo, robar es malo. Verdades absolutas. Y al ser verdades absolutas, aceptadas por todos, automáticamente se convierten en los rectores de la verdad. Te van a decir si alguien está pensando correctamente o si no está pensando correctamente. Son rectores de la verdad. Ahora, para que entendamos lo que te estoy diciendo, fíjate cómo el Señor Jesús constantemente acudía a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que debe determinar si lo que te están diciendo está correcto o está equivocado. Por ejemplo, viene Satanás a tentar a Jesús en la primera tentación, y tú vas a encontrar que cuando le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, y viene de una manera así muy
Dice, bueno, tú crees en Dios, y tú crees que Dios tiene poder, y tú crees que a Dios le gusta que sufras. Y pues claro que no. ¿Tú crees que Dios quiere que tengas hambre? Pues no, 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 no.